Bueno, acabamos de ver entonces los elementos que definen los actos típicos normativos vinculantes del sistema normativo de la Unión Europea. Ya les expliqué un poco por qué habían sido tipificados, digamos que si comparamos, como ya también les dije, estos actos con otros actos que dictan las organizaciones internacionales, estamos en presencia de un sistema normativo muy complejo en el cual se adoptaron resguardos para precisamente garantizar su eficacia. ¿Sí? El tema de la obligatoriedad, el tema de que la norma se aplique directamente sin que sea necesaria una norma de transposición, por ejemplo, en el caso de los reglamentos, nos está hablando de un sistema normativo bastante reforzado ya desde su concepción en el tratado. No obstante ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de distintos principios que elaboró a partir de su jurisprudencia, contribuyó todavía a reforzar aún más la eficacia de este sistema normativo. En la próxima clase van a ver los distintos sistemas judiciales que tiene la Unión Europea. Les cuento, no obstante, que uno, por ejemplo, es se llama la cuestión prejudicial, por el cual si una cuestión se está dirimiendo en un tribunal nacional, si está en juego la interpretación o la aplicación de una norma europea, esa cuestión no puede ser resuelta por el tribunal, sino que se tiene que ir en consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que emita un dictamen que será vinculante en el tribunal, en el juicio que se está dirimiendo a nivel nacional. ¿Sí? Se dirime una cuestión en el Tribunal Nacional, surge la discusión si una norma europea se debe aplicar o no, o cuáles son sus alcances. Entonces el juez nacional en ese caso para el expediente o forma un incidente, lo manda a la Unión Europea emite el dictamen sobre la cuestión, ese dictamen es vinculante, vuelve el incidente y el juez después tendrá que aplicar el dictamen en ese litigio. A partir de, por ejemplo, este tipo de herramientas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras herramientas que también puede utilizar, que ya van a ver en la próxima clase, emitió distintos fallos, distintas sentencias que contribuyeron, como les dije, precisamente a reforzar esa eficacia. Uno de los principios que se elaboró, sobre todo a partir de la década del 60 del siglo pasado, el Tribunal de Justicia tuvo una acción que fue incluso hasta caracterizada como militante, muy pro-europea, muy pro, digamos, a la hora de reforzar el sistema, la eficacia del sistema normativo. Como les decía, en la década del 60 se elaboraron estos principios que contribuyeron a reforzar. Ahí empezó, digamos, un poco esta movida, digamos, militante en pro de la eficacia del sistema normativo. Uno de esos principios, yo se los pongo acá en este super pizarrón nuevamente, son el efecto directo, anótenlo, primacía, el de la tutela judicial efectiva y el de la responsabilidad de los estados por el incumplimiento. ¿Sí? Estos son los cuatro principales principios que fueron elaborados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su momento. Vamos a empezar por el principio del efecto directo. El principio del efecto directo fue concebido en una sentencia del año 1963, Van Gent en Los. En el caso Van Gent en Los, lo que sucedía es que Van Gent en Los era una empresa holandesa que importaba productos químicos desde Alemania. Recuerden que en el año 1963 todavía no estaba en funcionamiento ni siquiera la Unión Aduanera en el marco de la Comunidad Europea. Por lo tanto, todavía existían derechos de aduana en el comercio intracomunitario. No obstante, el Tratado de la Comunidad Económica Europea por aquellos años preveía que los estados debían congelar esos aranceles y luego ir reduciéndolos hasta llevarlo a cero. ¿Sí? Recuerden que en una unión aduanera precisamente no hay aranceles en el comercio intrazona. No obstante, Holanda, a pesar de haber asumido ese compromiso, en un determinado momento sube los aranceles de importación en el comercio intracomunitario, afectando precisamente a las importaciones de Van Gent en Los. Entonces Van Gent en Los, en una disputa legal con el Estado holandés, el juez holandés manda en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en aquel momento. Y es ahí que se dicta este dictamen. ¿Por qué? Porque precisamente lo que planteaba el Estado holandés era que Van Gent en Los no podía invocar la norma europea ante un tribunal nacional. ¿Por qué? Porque decía que esa norma eventualmente obligaba a los estados, pero que no generaba derechos y obligaciones para los particulares.
lo que va a hacer precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, va a decir, señores, aquí los tratados de la Unión Europea, si uno revisa los preámbulos, no se habla de una comunidad de estados, se está hablando de una comunidad de pueblos, una comunidad de ciudadanos. Entonces, a partir de esto, los ciudadanos tienen la posibilidad, tienen el derecho de invocar una norma europea ante el Tribunal Judicial de su país o ante una autoridad administrativa de su país, ¿sí? Las normas europeas generan derechos y obligaciones para los particulares, independientemente de que el Estado luego lo incorpore. Recordemos que no estamos acá en presencia de una directiva, sino que estamos en el marco de una norma de un tratado, ¿sí? Entonces, a partir de esto, Van Gennenloch tuvo derecho a acceder a la posibilidad de invocar el derecho europeo ante un tribunal nacional. Entonces, quiero que tengan bien en claro esto. Si yo en el examen les digo qué es el efecto directo, ustedes, por lo general en los exámenes, la gente confunde el efecto directo con la aplicabilidad directa o inmediata. Y eso está mal. Una cosa es la aplicabilidad directa o inmediata que vimos en la clase anterior, o en la parte anterior de esta clase, mejor dicho, en la cual las normas se aplican directamente sin necesidad de transposición. Eso es la aplicabilidad directa o inmediata. En el caso del efecto directo es otra cosa. Es el derecho que tiene el particular de invocar la norma ante un tribunal o ante una autoridad administrativa de su país. El derecho de invocar una norma europea ante un tribunal nacional o ante una autoridad nacional, municipal o lo que fuera de su país. Entonces, no confundamos eso, por favor, porque son dos cosas distintas. ¿Cuál es la consecuencia del ejercicio de este principio? ¿Por qué digo yo que contribuye, o por qué dice la doctrina, por qué contribuye a reforzar la eficacia del sistema? Bueno, precisamente porque al tener todos los particulares la posibilidad de invocar la norma ante un tribunal, lo que se hace es generar a 500 millones de potenciales auditores respecto al cumplimiento de la norma, que van a exigir su cumplimiento ante un tribunal en caso de verse afectados si el Estado incumple la norma europea. Entonces, desde ese punto de vista, ya no solamente son los Estados los que van a reclamar al Estado incumplidor de la norma europea, sino que también van a ser sus propios ciudadanos quienes le van a reclamar al Estado europeo que incumpla con la norma europea. ¿Se entiende? Entonces, esto obviamente potenció la posibilidad de que los Estados se vean bastante, digamos, estén expuestos a muchos litigios si no cumplen con una norma europea, y eso indudablemente es un incentivo para que el Estado cumpla con esa norma. Ahora bien, no todas las normas tienen efecto directo, y una vez que esas normas tienen efecto directo, no todas tienen el mismo alcance en el efecto directo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en cuanto a los requisitos, vamos a ver un poco lo que son los efectos directos, los requisitos generales que tiene que tener cualquier tipo de norma, ya sean reglamentos, directivas o decisiones, ¿sí?, para tener efecto directo. Uno de los requisitos es que tiene que tratarse de una obligación concreta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una obligación, que el Estado no puede, digamos, estar sujeto a tener márgenes de discrecionalidad, ¿sí? Tiene que haber una obligación. El Estado tiene que tener que cumplir una determinada prestación en un determinado plazo, con unos determinados medios, llegado el caso, ¿sí? Entonces, esta obligación tiene que ser concreta. No tiene que haber márgenes para que el Estado interprete si la cumple o no la cumple. No. Tiene que haber una prestación. El compromiso, el carácter vinculante de la norma tiene que ser muy, pero muy concreto. Eso por un lado. Para que el particular pueda invocar la norma, el Estado tiene que tener esa obligación concreta y no tiene que tener márgenes de discrecionalidad respecto de esa norma. Y como le dije, no tiene que estar sujeto a discreción ni tampoco a que sean determinadas condiciones. O sea, salvo que las condiciones se verifiquen, digamos que en ese caso ya se habría transformado en una obligación concreta, ¿sí? Entonces, estos son los requisitos generales que cualquier tipo de norma europea
tiene que cumplir para que el particular pueda invocarla ante un tribunal o ante una autoridad administrativa. Pues bien, una vez que tenemos estos requisitos generales para cualquier tipo de norma, ahora vamos a ver cuáles son, digamos, los alcances y eventualmente los requisitos que se tienen que dar específicamente para los reglamentos, para las directivas y para las decisiones. En cuanto a los reglamentos, lo que vamos a ver que los reglamentos, una vez que cumplen con estos requisitos generales, tienen un efecto directo completo, ¿sí? O sea, una vez que una norma, digamos, cumple estos requisitos, el particular va a poder invocar el efecto directo, va a poder invocar la norma de una manera completa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el particular lo podrá invocar contra el Estado y el particular también lo podrá invocar en un litigio con otro particular, ¿sí? El particular lo podrá invocar contra el Estado, un particular va a poder invocar contra otro particular o viceversa, ¿sí? En un litigio, por ejemplo, entre un juez nacional entre dos empresas, si hay una de ellas que se ve favorecida por la interpretación de una norma europea, la invocará, y otro, en todo caso, invocará otra norma europea u otra interpretación, ¿sí? Entonces, tanto para las relaciones, digamos, las interacciones horizontales en un litigio o en las interacciones verticales, ya sea de un particular contra el Estado, o incluso el propio Estado también podrá invocar la norma contra el particular, podemos decir que estamos en presencia de un efecto directo completo, ¿sí? Que rige para las interacciones en el terreno judicial o en el terreno administrativo, ya sea verticales, entre Estado a particular o de particular a Estado, o en un litigio entre un particular contra otro particular. En cualquiera de estos supuestos, los reglamentos van a poder ser invocados. Ahora bien, ¿qué pasa con la directiva? Con la directiva la cosa es distinta. Primero porque a los requisitos generales, a la directiva hay que agregarle todavía unos requisitos adicionales para que pueda ser invocada. Concretamente, esos requisitos específicos nos dicen que para que una directiva pueda ser invocada, primero se tiene que cumplir el plazo, ¿sí? Requisitos específicos. El plazo vencido. Y el otro requisito es que esa directiva haya sido deficientemente transpuesta. Esto es plazo vencido y o que haya sido deficientemente transpuesta. ¿Queda claro? Entonces, supongamos, vamos al ejemplo nuevamente de los ríos del que hablábamos hace un ratito. Supongamos que la directiva no se incorporó. No se incorporó y a mí esa omisión por parte del Estado me genera determinados perjuicios. En ese caso, yo voy a poder invocar en un juicio de daños y perjuicios contra el Estado que no cumplió la directiva, precisamente la directiva europea, ¿sí? ¿Por qué? Porque se venció el plazo y no se cumplió con una obligación que había asumido el Estado en el marco del sistema normativo de la Unión Europea. Por otra parte, la otra posibilidad es que la directiva haya sido deficientemente transpuesta. A lo mejor la norma se incorporó dentro del plazo, pero los medios que previó esa norma de transposición de la directiva no eran los indicados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y que nunca se iba a poder llegar al resultado con los medios que fueron concebidos en la norma de transposición. Supongamos que se adopta una norma de transposición que habla de un montón de ríos que hay que descontaminar, pero justo no habla del río que me perjudicó a mí, y según la directiva ese río tendría que haber sido contemplado. Entonces, en ese caso estamos en presencia de una norma de transposición que era ineficaz para el cumplimiento de la directiva. Y esa ineficacia, esa deficiencia, mejor dicho, en la transposición, me genera un perjuicio. En ese caso, yo como particular voy a poder invocar la normativa europea. Entonces, en el caso de la directiva, una vez que se cumplen estos requisitos específicos, solo genera efecto directo
incompleto, porque solamente puede poder ser invocada de un particular contra el Estado que o no le incorporó en plazo o lo hizo de una manera ineficiente. Pero esa directiva europea que no fue incorporada, que fue deficientemente transpuesta, no va a poder ser invocada, por ejemplo, obviamente el Estado contra el particular, porque el propio Estado que incumple no va a luego invocar una norma que incumplió, ni tampoco va a poder ser invocada en un litigio entre empresas o entre particulares, cualquiera fuera su carácter, en un litigio nacional, ¿sí? Dos empresas que una que está contaminando a la otra, ¿sí? En el marco de un río, pero esta que está contaminando no tenía ninguna obligación porque el Estado no dictó una norma de transposición. En ese caso, no podrá ser invocada la norma europea contra el Estado que en definitiva contra la empresa que en definitiva siguió cumpliendo la norma nacional que había antes y que no podía cumplir la norma europea porque no existía la norma de transposición o porque fue deficientemente transpuesta, ¿sí? Entonces, en el efecto directo de los reglamentos es un efecto directo completo. En las directivas es un efecto directo incompleto. Solo podrá invocar la norma europea que no fue incorporada en plazo o que fue incorporada al derecho interno de una manera deficiente por el particular contra el Estado que incumplió con la norma europea. No podrá ser invocada, obviamente, por el Estado contra ese particular, ni tampoco en un juicio que se lleve adelante entre particulares. Bien. Y con respecto al efecto directo de las decisiones, son normas obligatorias, así que una vez que son notificadas, perfectamente pueden ser invocadas por el destinatario de la norma. Bien, en el manual están los distintos sentencias que dieron lugar a tanto el principio de efecto directo como a los otros casos, ¿sí? Por ejemplo, hablamos que en el caso del efecto directo de los tratados, y también vale para los reglamentos, en las obligaciones de no hacer, está el caso Bangeler-Loss del año 63, luego también tenemos la sentencia del Lutique, que tiene que ver con las obligaciones de hacer, y después tenemos distintas sentencias, Van Duyn, por ejemplo, entre otras, Ratti, Van Duyn, que nos hablan de los efectos directos de los otros tipos de normas. Ahí en el manual, en las notas al pie, tienen identificadas las distintas sentencias, las distintas jurisprudencias que habilitaron la creación, ya sea la posibilidad de ejercer el efecto directo en cada uno de estos casos, como también, como veremos ahora, por ejemplo, con el tema de la primacía, ¿sí? El otro principio que les marqué, así como estaba el del efecto directo, también tenemos ahora, vamos a hablar del principio de la primacía. El principio de la primacía, que también surge de una sentencia de la década de 60, Costa con Enel, y el principio de la primacía, como su propio nombre nos lo indica, es el que va a establecer cuál es la jerarquía que existe entre el derecho de la Unión Europea y los derechos nacionales. Como se irán ustedes ya intuyendo, obviamente, en Costa con Enel lo que se determinó es que el derecho de la Unión Europea prima sobre los derechos nacionales. ¿Por qué? Y porque los estados, en cierto modo, cuando atribuyen competencias, en cierto modo autolimitaron el ejercicio de ciertas de sus propias competencias nacionales, ¿sí? Dejan de tener la posibilidad de ejercer, por ejemplo, una competencia normativa y esa competencia normativa pasa a la Unión Europea. Entonces, a partir de esa atribución, luego el Estado no puede, en base al principio de cooperación que existe en el marco de la Unión Europea entre los Estados, pretender luego, precisamente, ejercer esa competencia normativa que atribuyó la Unión Europea, ¿sí? Digamos que estamos en presencia de un tratado que es obligatorio. Entonces, a partir de esta obligatoriedad, a partir de la obligatoriedad de esta autolimitación en el marco de la cooperación que existe entre los Estados de la Unión Europea, un Estado no puede dictar una norma nacional en una competencia que atribuyó a la Unión Europea. Por lo tanto, si llegara a dictar una norma en una competencia que no es propia, pues bien, en ese caso, lo que va a prevalecer
es la norma europea. Y aquí quiero que tengamos en cuenta una cosa. No importa que la norma nacional sea posterior a la norma europea. La norma europea siempre va a prevalecer. Ya sea que estemos en presencia, si tenemos una cuestión que antes estaba regulada, por ejemplo, a nivel nacional, y luego aparece una norma europea, prevalece la norma europea. Si estaba siendo regulada la cuestión por una norma europea y aparece luego una norma nacional, va a seguir prevaleciendo la norma europea. Y esta jerarquía superior de la norma europea con respecto a la norma nacional es totalmente irrelevante la jerarquía de la norma interna, ¿sí? No importa que se trate de una norma constitucional, de una norma nacional, de una norma provincial, siempre va a prevalecer la norma europea. Esto, como se dan ustedes cuenta, fue muy importante también para garantizar la eficacia del sistema normativo de la Unión Europea, ¿sí? Los jueces que se encuentren frente a esta cuestión, por ejemplo, un litigio entre empresas, donde uno invoca una norma nacional que lo favorece y otro invoca una norma europea que lo favorece, directamente lo que va a hacer en ese caso, a partir de otro principio que vamos a ver a continuación, es aplicar la norma europea y no aplicar la norma nacional, ¿sí? El juez no es que va a anular la norma europea, la va a derogar, no, eso obviamente no. Lo que hace es aplica norma europea y deja de aplicar norma nacional que es incompatible con la norma europea. Bien, precisamente yo les estaba diciendo que el ejercicio de esta competencia que les mencionaba siempre con este ejemplo se hace a través de otro principio, y ese principio es el de la tutela judicial efectiva. Por este principio, lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo es que todos los jueces de la Unión Europea, no importa su jerarquía, su rango, tienen una especie de control de oficio respecto de la primacía del derecho europeo, ¿sí? Entonces, si se encuentran ante esta cuestión, de oficio tendrán que enviarla a un dictamen de la Unión Europea para que sea, en todo caso, el dictamen de la Unión Europea el que determine la aplicabilidad de esa norma o sus alcances, y él, en todo caso, luego aplicar esa norma con esos alcances con respecto a la norma nacional. Esto es un poco el principio de la tutela judicial efectiva, ¿sí? Y por último, tenemos el otro principio, que es el principio de responsabilidad por el incumplimiento del Estado. Un Estado que no cumple con una norma europea y genera un perjuicio, obviamente va a tener una responsabilidad patrimonial por ese incumplimiento. Como también va a tener una responsabilidad en un litigio, por ejemplo, que se suscite de la Comisión contra el Estado, tendrá una sentencia, y si no cumple con esa sentencia también tendrá eventualmente una responsabilidad, digamos, una multa por ese incumplimiento, ¿sí? Entonces, como pueden ver, estamos en presencia todo de principios, ¿sí?, que tienden a que contribuyeron a la eficacia del sistema de normas de la Unión Europea, ¿sí? En el efecto directo, porque todos los 500 millones de europeos tienen la posibilidad de ejercer la norma, y cuando ejercen esa norma se transforman en cierto modo en auditores, ¿sí?, porque le están llevando un incumplimiento a un juez para que resuelva esa cuestión. Con el principio de la primacía es más que evidente, ¿sí?, al establecer una jerarquía superior del derecho europeo con respecto al derecho nacional. Luego, con el de tutela efectiva, así como en el efecto directo son 500 millones de ciudadanos que pueden invocar, acá son miles de jueces que pueden directamente establecer un control de oficio para garantizar esa jerarquía superior de la norma europea respecto a la nacional. Y luego, si no cumpliste, también tenés una consecuencia pecuniaria, una responsabilidad internacional, digamos, por ese incumplimiento. Pues bien, estos son los principios que fueron concebidos para resguardar la eficacia del sistema europeo. El Tribunal de Justicia cumplió una función muy importante en esta cuestión. Digamos que buena parte de esa eficacia ha sido sostenida por un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un tribunal que es independiente, con los alcances y con los distintos procedimientos que vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? En ese sentido, vale reflexionar que en la Unión Europea se concibió un sistema de normas supranacional, pero que también ya desde el propio sistema normativo
realmente se la tomaban en serio el tema de la integración. Y esto lo quiero más que nada señalar porque ya vamos a ver cómo en el Mercosur hay como una especie de doble discurso, que por un lado nos queremos integrar, pero después a la hora de los procedimientos y de los sistemas normativos, esta cuestión se ve bastante limitada, ¿no? Esta posibilidad de integrarnos. En el caso de la Unión Europea, tal vez a partir de, digamos, de esta necesidad de realmente lograr paz en el continente, de avanzar en una integración en serio, es que se previó un sistema institucional y un sistema normativo bastante compatibles, bastante coherentes y sobre todo bastante eficaces a la hora de que la Unión Europea pueda avanzar en el logro de sus objetivos, ¿sí? Que en definitiva era lograr la paz a través de realizaciones concretas, a través de un mercado común, una Unión Europea, una unión aduanera y todos los derechos y obligaciones que se desprenden de los tratados y sus normas derivadas. Bueno, como se darán cuenta, estamos en presencia de clases bastante sustanciales, teniendo en cuenta los exámenes que se avecinan. Nos estamos viendo.